Buenas noches. Ahí creo lo logramos. Sí, muy bien. No sé Sí. si se puede hacer más. Yo ¿Qué no tal, veo la opción. Pippen? A ver, ¿cómo estamos? ¿Has jugado a la Ouija u otro juego satánico? Eh, sí, en realidad acá en Argentina no se llama Ouija, se llama Juego de la Copa. Eh, y no hay que confundir lo satánico con el movimiento satanista, porque no tiene nada que ver. Sí, sí he jugado. Y vos sabés que una de las... Yo lo entendí mucho tiempo después. Eh, una de las... me llegó otra invitación tuya. ¿En A ver, serio? igual. Sí, a ver. Ah, este es un jueguito donde la gente tiene que darle clic, 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 clic a la pantalla de cada uno, de un lado y del otro. Ah, buenísimo. Mis seguidores ya No, saben, la pantalla delen hasta que se cansen el dedo. ¡Qué Mirá, buenazo! te decía que una vez yo estuve estudiando diseño gráfico y con mis compañeros de estudios, no solamente de diseño, sino de otros amigos, eh, ¿Ya? se nos dio por jugar el juego de la copa y ya le habíamos tomado el gusto. Entonces jugamos al juego de la copa y ya, ya era como algo de todos los días. Gracias ahí a Changos por el regalito. Eh, y, y me acuerdo que una vez estábamos todos medio copeteados, habíamos tomado bastante cerveza y ¿Ya? parecía que el espíritu cuando nos hablabas estaba igual de borracho, no se entendía nada. Llegó un momento que tuvimos que cortar y claro, después nos dimos cuenta, yo leyendo, hay un efecto que se llama efecto ideomotor, si no me equivoco, que es lo que hace que todos terminen moviendo la copa. Pero se hizo una prueba en una ocasión experimental con gente que decía jugar a esto y jugaron, ¿no? Algunas veces a la Ouija y después lo hicieron nuevamente todos con los ojos tapados. Resulta que cuando lo hicieron con los ojos vendados, el espíritu, el supuesto espíritu, era ilegible, ilegible todo lo que decía, no tenía sentido. Y ahí te das cuenta que son las mismas personas las que terminan dándole un sentido a lo que quiere comunicar el espíritu. Y en realidad hay otra cosa más. Es las personas que tienen esta duda sobre, por ejemplo, el juego de la copa, como lo conocen en Argentina, o el juego de la Ouija, pues son personas que no lo han hecho. Yo he podido comprobar en las que me han preguntado, son personas que no lo han hecho en realidad. Les han contado un amigo, han escuchado de alguien más, pero personalmente no han vivido la experiencia. Entonces, por ejemplo, yo también de mi parte, cuando era más muchacho, pues hice la Ouija, jugué unas 2 o 3 veces con grupo de amigos, pero nunca, bueno, la verdad yo esperaba ver algo y el objetivo del juego en aquel momento era tratar de ver algo, pero no, nunca tuve esa experiencia de haber visto absolutamente nada. Así es. No, no, nosotros como ver, no. Pero viste que la copa se mueve y va de letra a letra formando palabras. Eh, y nada, eso. Eh, O sea, ahorita que hiciste el live, ya les explicaste que vamos a coger estos minutos para responder todo lo que deseen. sí, ya están haciendo preguntas. A ver, mira, vamos a chequear alguna. Em, Saludos desde El Salvador, dicen por acá. Uy, ¿qué opinan del Maleus Maleficarem? Que se llama
es el famoso libro El martillo de las brujas, que es, sí, un libro que alcanzó su máxima expresión por allá por el siglo XVI hasta el XVII, Ya, donde eh, lo, lo recompilaron dos monjes dominicanos y durante mucho tiempo sirvió para acusar a las mujeres de brujas, bueno, algunos hombres también, pero los menos. Eh, Era la manera en que te decían cómo detectar a las brujas, cómo acusarlas, cómo sacrificarlas y todo eso. Sí, fue un libro utilizado por la misma iglesia. saludos desde Perú, un abrazo Perú, ¿cómo están? Creo que las preguntas ahorita que estamos haciendo esta interacción, a ti te llegan las de tu público y a mí me llegan otras. Entonces les voy a explicar un ratito a la gente que se está conectando desde mi lado. Una buena noche con todos. Estamos haciendo dos live unidos con nuestro amigo de No Creo en Tu Dios, ¿sí? Desde Argentina. Entonces, lo que quisimos... ¡Ve, ganaste! Lo que quisimos, lo que quisimos lograr es este espacio, queremos hacerle para que este tiempo que estemos conectados, ustedes puedan preguntar todas las dudas que tengan sobre el ateísmo. Entonces nosotros estamos en la plena expectativa de responder cualquier duda que tengan sobre el asunto, ¿sí? Desde Argentina y desde Ecuador conectados para responderles, porque muchas de las veces en comentarios, creo, Pippen, es experiencia de todos los días, podemos ver que mucha gente tiene a veces un poco de dudas y no entiende en realidad qué es el ateísmo y trata de a veces de ese desentendimiento de la gente, tratar de aprovecharse algunos creyentes para cambiar el concepto y tal vez para decir otra serie de cosas que no tienen nada que ver en realidad. Exacto. Mirá, justo acá están haciendo algunas preguntas. Hay dos que te las voy a resumir. Una es si creemos en el destino y qué opinamos de la suerte. Yo no creo en ninguna de las dos cosas, me parece un invento del humano. ¿Y qué nos llevó a ser ateos? En resumidas palabras. En resumidas palabras es la carencia de evidencias acerca de un ser al cual llamar Dios. En resumidas palabras. No, Efectivamente, no. yo creo lo mismo. En el destino no creo. Creo que cada día nosotros vamos forjando el camino mientras vivimos. Sí, no es que nada está predeterminado, no, nada en el asunto. Y en cuanto a cuando me hice ateo, igualmente, desde que tengo uso de razón, nunca me cuadró esto de Dios y en lo que se justificaban para decir que existía. Y pues en realidad, si nos ponemos a ver, el único argumento que tiene cualquier creyente es la Biblia. Y en realidad un testimonio, por más escrito que tenga, la antigüedad que tenga estos escritos, no significa que los testimonios sean reales. Son historias que se contaba, que luego se unieron estos libros para hacer la Biblia tal como la conocemos ahora, pero eso no significa que exista un ser sobrenatural, omnisciente, omnipotente, omnipresente, que lo haya hecho. Tanto poder para Bien. mandar a hacer a los humanos un libro, como que no tiene lógica. Exacto. Acá hay alguien que dice, yo creo en Dios y en Satanás también. Creo que hay ateos que no creen. Y sí, si no, no seríamos ateos. Es que Eh, efectivamente, justo, ateo aclarando, para las personas tal vez tengan la pregunta de por medio, ateo significa sin teo Dios, ateo significa sin Dios. Al decir sin Dios, automáticamente son las deidades o enemigos de este mismo Dios, dependiendo. Muchos saben decir, ¿y por qué dice que atacamos al Dios judeo-cristiano? ¿Por qué no atacamos a otros dioses? Pero es que estamos en Latinoamérica, somos parte de la cultura nuestra, es del Dios que tú crees, sino que lo que nosotros no compartimos como ateos es que utilicen mentiras o verdades a medias para justificar algo que no es. Entonces, eso como que ya no es jugar limpio. Entonces, ahí es donde tratamos de cierta manera desmentir esta serie de argumentos falsos que la mayoría de creyentes utiliza. exacto. Bueno,
Acá, por ejemplo, preguntan si creemos en el karma. Yo personalmente no. No, yo también Digamos, no creo en el karma. yo utilizo una frase que es con una palabra muy argentina, que es no culpes a la vida o al karma de aquello que te pasa por pelotudo. Son, ¿eh? O por pendejo, como dicen los mexicanos. Eh, eh, es, exactamente. Sí, o sea, en realidad, yo he sido testigo de personas malas que no reciben lo que deberían recibir, e igualmente el otro lado de la moneda, personas buenas que no reciben la bondad que supieron dar tampoco. Entonces, en realidad no va por ahí, no es cuestión de karma. Que te dé una paz espiritual, una paz mental, el hecho de ser buena persona y sentir esa vibra alrededor tuyo es correcto y está bien. Ponle el nombre que quieras, ponle karma, lo que sea, pero así como que ley, que tú haces algo bueno, vas a recibir algo bueno, penosamente la vida no es así muchas veces. Acá preguntan la diferencia entre ateísmo, entre ser ateo y agnóstico. Tú tienes un Eh, mejor la- eh, concepto sobre agnóstico más que todo. sí, no, la diferencia es muy simple. El ateo es la persona que no cree que Dios exista y el agnóstico es la persona que no afirma ni niega la existencia de Dios porque considera que el ser humano no está en condiciones de hacer eso. Eh, a mí se me hace muy tibio. Sí, sí, yo también Eh, esa parte no comparto. Porque ¿Qué más? prácticamente lo que Sí. ellos dicen es que sí, o sea, no entendemos que puede haber un creador, pero de todas maneras, por si acaso haya, pues ahí dejamos el espacio para que en caso sea. Algo así son justamente los agnósticos. Mira, ahí llegó una persona que te puede hablar del karma. Ahí está Rocío de Cultura Soportable. Dicen, ojo con el karma porque me enojo, ¿eh? Estás desvirtuada, pero es alta palabra en sánscrito, es verdad. Eh, ¿Qué es el libre albedrío? Preguntan para acá. Bueno, habría que ver según el lado de vista del creyente, pero básicamente el libre albedrío es la capacidad que tenemos para tomar decisiones. Según hace unos días atrás, 2 días creo, estuvimos en un debate con unos creyentes y ellos decían que eh, tenemos esa capacidad porque Dios nos puso a nosotros esa capacidad, porque si no seríamos como una especie de tarados ahí por la vida, una especie de robotitos sin la capacidad de tomar una simple decisión. En fin, me parece una estupidez. Me O sea, preguntan en si realidad creo en sí. fantasmas. Sí, sí, Te decime decía, o vos. sea, esta cuestión del libre albedrío. En realidad, desde el punto como concepto entendemos que es el hecho de que uno tiene el poder de tomar sus propias decisiones. Ya, perfecto. Como concepto entendemos. Pero el rato que quiere agarrarse de este concepto los creyentes o la parte bíblica, tiene una incoherencia totalmente notable. O sea, es un Dios que lo sabe todo. O sea, entonces el Dios sabe tu pasado, tu presente y sabe lo que te pasará después. Ya tiene predestinado lo que tú vas a hacer antes de que nazcas mismo. Entonces, ¿de qué libre albedrío hablamos? Si le vemos desde el punto Exacto. de vista con los creyentes. Pero de No todas tiene ni sentido. maneras, no, exactamente, es una incoherencia total. Así que Y voy a tachar decisiones acá. toman hasta los mismos animales. Claro que son decisiones mucho más básicas, pero hasta un mismo animal sin el coeficiente intelectual que tiene el humano, ellos también toman decisiones. Entonces, podríamos ponerlo como un libre albedrío también, aunque no aplicaría ya desde el punto de vista religioso. ¿Qué opinan del tercer ojo? Es el que uso para ir al baño, pero no hablemos de ese tema. Eh, ya, Druga, mirá las cosas que decís. El bautismo, me están preguntando acá el bautismo. Mirá, hay que saber diferenciar entre el bautismo a una edad en la que uno puede, porque originalmente el bautismo se realizaba de grande, ¿sí? Cuando ya la persona era consciente de lo, en lo que se iba a meter. Fue mucho tiempo después que se empezó a imponer el bautismo cuando uno es aún un bebé. ¿Y por qué?
porque de esta manera la Iglesia Católica suma adeptos. No importa si después vos sos católico, sos creyente o no, no importa. Pero el bautismo, hay mucha gente que esto no lo entiende o no lo sabe, el bautismo es un trámite. Es como afiliarte a un partido político o a un club de fútbol, Exactamente. ¿sí? Luego, la iglesia utiliza toda esa cantidad de gente bautizada como para decirle al Estado, mirad toda la gente que me sigue, estos son todos mis adeptos, y de esa manera se le puede exigir al Estado eh, algún sueldito. Los curas tienen, no sé, en otros países, pero en Argentina tienen los mismos sueldos que... o sea, son un empleado... eh, a ver, tienen sueldos muy parecidos a los jueces. Los jueces acá en Argentina cobran muy bien. Y los obispos, la gente eclesiástica también tienen un Sí. sueldo. O sea, no, por eso es un negocio la No, religión. no, no es que lo hacen gratis, eso es real. O sea, claro. Olvídate. Yo tengo una pregunta por acá que nos dicen, ¿qué opinan de las posesiones demoníacas? Son enfermedades mentales. Eso está... mira, a ver si te encuentro la... eh, está catalogado en la OMS, ¿sí? Como... tienen un nombre, a ver si lo... Bueno, no lo voy a encontrar. Son enfermedades de trastornos y de personalidad múltiple, trastorno de conversión, y está, ya te digo, están catalogados en la Organización Mundial de la Salud como F44M, una cosa así. Si ustedes buscan en el catálogo de enfermedades de la OMS, ahí están allí, y se tratan con medicación psiquiátrica. Sí, efectivamente, o sea, la cuestión de posesiones demoníacas fue parte de una época en cuanto había un desconocimiento total de lo que eran enfermedades mentales. Se agarró, como siempre, el poder eclesiástico, se agarró de ciertas cosas para tratar de decir que tiene ese poder sobrenatural, de un supuesto ser sobrenatural, y al final de cuentas, pues en realidad terminaron haciendo bastante daño, ¿no? Y de ahí salen ciertas historias y ciertas cosas que en realidad no es que sean posesiones demoníacas, sino en realidad enfermedades mentales totalmente mal curadas, mal llevadas y hasta llegaron al punto de la muerte. Por Acá acá está. tengo una pregunta. Dice, ¿por qué hablan de Sí. religión si son ateos? ¿Y por qué no habríamos de hablar de religión? O sea, es como no hablar de comunismo si somos demócratas. ¿Por qué no vamos a poder hablar de una cosa si somos otra? Exactamente. Y también a veces es algo, me imagino te lo han de decir a ti seguido, dice, cogen y dicen, el hecho de que hablas de Dios significa que Dios existe y cosas así. Sí. Entonces, o si no dicen, los ateos hablan más de Dios que los mismos creyentes. Entonces, muchas de las veces yo no entiendo y toca. Creo que lo mejor es explicar porque para que la gente vaya quitándose estos ciertos paradigmas que se cuentan entre ellos en las iglesias, que en realidad nuestros perfiles ateos hablan de religión, porque nosotros el origen de estos perfiles que hemos hecho nosotros, al igual que no creo en tu Dios, yo ateo digital, lo hemos hecho con el objetivo de contrarrestar esas mentiras que utilizan y que se han hecho muy populares. O sea, tú les escuchas hablar a los creyentes y los creyentes utilizan los mismos argumentos falsos, la gran mayoría. O sea, en realidad no es Bueno, que se escucha nada nuevo. hablando de argumentos falsos que hay que desmentir, vamos a responderle acá a Dead242421 que pregunta, ¿en qué año estamos según los ateos? Porque estamos en el 2021 después de Cristo. Bien, eh, estamos en los años 2021 después de Cristo, sí, pero no es porque hace 2021 años haya nacido un tal Cristo, sino porque la Iglesia Católica cambió el calendario juliano, que es el que se usó muchísimo tiempo, incluso se
se utilizó desde el año 46 antes de Cristo hasta el 1582, cuando la Iglesia Católica, en octubre de 1582, reemplazó ese calendario por el calendario gregoriano, empezando a usar el supuesto nacimiento de Jesús, pero ni siquiera la historia cronológica coincide, porque los historiadores que avalan la existencia de Jesús, pero ojo, el Jesús histórico, no el mito del Jesús que nació de una virgen y un Dios, no. Según quienes avalan la existencia del Jesús histórico, que anduvo predicando jipeadas diciendo que era el Hijo de Dios y predicando paz y amor, ese Jesús, en teoría, nació 4 años antes de su propio nacimiento. En definitiva, el calendario que estamos usando hoy en día, que no es el único calendario que se usa en el mundo, porque los Así islámicos es. usan otro, los budistas usan otro, los chinos usan otros, Otro, los judíos exactamente. usan otro. Este es el más aceptado y el que más se usa en todo el mundo para tener una especie de, ¿cómo diría? De convivencia cronológica, Como porque si no, una referencia mundial, es, por tener esta, exactamente, sí. no me salía. Pero ya te digo, el calendario que estamos usando hoy en día se usa hace menos de 450 años y no porque hace 2021 años atrás hubiese nacido un Salvador. No es que nació y dijeron, bueno, y desde hoy empezamos el año uno. Después ¿Te de... imaginas? No, no fue así. Verás, aquí tengo una. Dice, ser ateo es creer que todo fue creado de la nada. No sé por No, qué tienen ese contexto. En realidad, ese concepto, no, yo no he escuchado de ateos. Yo voy a hablar por mí. Conozco a Pippen, conozco a mucha gente más del ateísmo. Los ateos, ninguno de ellos tiene esa afirmación, que nosotros vengamos de la nada. Esa es una afirmación plenamente de los creyentes. Entre ustedes los creyentes se cuentan esto y luego van y lo repiten. Y dicen, no, es que ustedes los ateos ponen, creen que venimos de la nada. Y no es ponen así. esas dos posturas cuando, o sea, no existen esas dos posturas. O sea, bueno, la postura de ellos sí existe, ¿no? Pero no existe la postura de que venimos de la nada. Eso es algo que se inventan los mismos creyentes. Exactamente. O sea, ellos dicen, si es que no fue un alguien, lo cual ya está mal, porque no, el hecho de que no sepamos exactamente cuál fue el fenómeno que causó ciertas cosas, no significa que sea alguien, como quieren hacerlo pensar los creyentes. Entonces ellos lo ponen como no fue alguien, entonces es la nada. Pero eso es una cuestión muy de creyentes. En realidad los ateos y la gente de ciencia, ninguno argumenta y dice, no, nosotros venimos de la nada, del vacío. Mentira. Eso sí es una total mentira. Mira, Dice, otra pregunta que anda rondando por acá dice, ¿cuál es el sentido de la vida? La vida no tiene sentido y no tiene por qué tenerlo en sí. O sea, cada uno le da sentido a su propia vida. Y lo que hay que entender es que el sentido que nosotros le busquemos y le encontremos a nuestra vida no tiene que ser llevado a los demás. Cada uno vive su vida con el sentido que le quiere buscar y le quiere otorgar. solo busca ser feliz y listo. El sentido de la ¡Ah! vida. ¿Qué encontraste? Dice, el de rojo, o sea, vos, en una semana conocerás a Dios como tu Dios. No sé, dicen que ¿a qué estamos? 7. Para el día 14 vas a conocer a Dios. Acá están diciendo. Eso me vienen diciendo desde hace 3 meses aproximado que abrí TikTok. A ver, les comento como anécdota rápidamente. Hubo un reto en el cual justamente una persona quedó en probarme que yo iba a conocer a su Dios. Hice todo lo que me pidió que hagamos y pues les comunico a mis seguidores y aparte de los seguidores que en este caso son de Pippen para que sean testigos de igual este testimonio, pues no se cumplió. Entonces no se cumplió, aunque hicimos todo al pie de la letra,
no se cumplió como él mismo ofreció que se iba a cumplir eso más, ¿no? No es que nosotros de cierta manera, lo único que pedimos era como que, a ver, ¿qué nos quieres demostrar después de todo? Entonces, no, que se me iba a presentar de tal manera, que yo iba a sentir esa experiencia de justamente Dios y todo. No, no pasó. Y no veo que pueda cambiar ahora para que la persona que haya dicho eso crea que en 7 días va a lograr eso. Mejor me sonó como el aro. 7 días, ya mismo me pegan la llamada y me dicen, mejor así me sonó esa cuestión. 7 days. Eh, Exactamente. ¿Por qué no creen en Dios? Creo que ya lo respondimos, sí. Eh, ¿Creen que estamos solos en el universo? Yo creo que no. Así como se Yo también gestó creo que no. vida en este planeta, tranquilamente se pudo haber gestado vida. Y me refiero a vida inteligente, o sea, vida capaz de crear tecnología, así sea de una tecnología mucho más atrasada que la nuestra, no importa. Eh, o sea, pero reconozco que es una creencia, porque no está confirmado. El día que esté confirmado pasará de ser una creencia a una certeza. Y sí, efectivamente, en cuestión de posibilidades por números de planetas encontrados hasta el momento que cumplirían con las mismas características que pueden prestarse como para una vida tal como la conocemos, hay muchos planetas. Entonces, que hay una posibilidad de que exista otro tipo de vida, sí. Ahora hay una cosa que discrepo con no creo en tu Dios. No sé si más inteligente, no sé si menos inteligente, pero algún tipo de vida que hay, algún tipo de organismo, algún tipo de cosa, sí, yo considero que sí hay, hasta por probabilidades mismos. El universo es tan Ah, grande que sí, pero a ver, si estamos hablando, por ejemplo, de microorganismos y eso, pero es mucho más probable todavía. Muchísimo más exactamente. probable. Sí. Entonces, por ese lado, sí, considero que, que sí puede haber vida en otros planetas, hasta por cuestión de estadística, por probabilidades mismo. ¿Qué más tenemos por Eh, aquí? Me preguntan, ¿qué opinamos del alma? Si existe el alma. Como No. como lo da la religión, no. Yo considero que una opinión muy personal mía, el alma es el hecho de ese conjunto de experiencias que tuviste en tu vida y la forma de reaccionar ante las mismas. Es la persona que te haces actualmente ahora. Podemos hablar de cualquiera de nosotros 10 años atrás, éramos otras personas, otra forma de pensar, otras decisiones, otra manera de ver la vida. Pero con el paso de los años, todos cambiamos y no está mal cambiar. Justamente ese es el objetivo. Cambiar y esperando que siempre sea para bien. Entonces, yo eso le considero alma. Como digo, ese conjunto de experiencias que te hacen ser lo que tú eres ahora. Pero de ahí, como lo mete la religión, que moriremos y ese, no sé, esa lucecita, ese humito, ese algo, se va a ir a un cielo. No, no, eso no, no en realidad. No, no, no. Aparte es un concepto. Sí, a ver, supuestamente, eh, según los conceptos religiosos, nuestro cuerpo está compuesto por la parte biológica y un espíritu, que es un traje invisible donde vamos a vivir en un lugar eternamente. Como dijo la viejita de creencia de gente pendeja, la mera neta, hermano. Em, Así es. no, Ah, sí, por aquí dicen, además, mira, sí, dime. No, sigue no, no, nomás. digo, la creencia de que con el alma luego vamos a sufrir, porque tenés los creyentes, no todos, pero muchos, la mayoría, piensan que quienes van al infierno es para sufrir eternamente. Ahora, si no tenemos cuerpo físico, no tenemos sistema nervioso como para sufrir. Este supuesto alma no puede tener sistema nervioso porque el sistema nervioso se pudre con nosotros. Ya se quedó en la tierra, o sea, eso ya se quedó justamente en la Pero parte habría que real, digamos. pensar, habría que considerar que ese Dios tan bondadoso va a hacer que el alma pueda tener una especie de sistema nervioso para que un Para que sistema nervioso que sufras, no se... para que sientas Claro, ese. eternamente. Qué aberración. Y fuera de eso, hay algo que igualmente no le veo coherencia. A ver,
digamos que soy una persona mala y ese Dios se enoja conmigo. ¿Por qué su enemigo me castigaría? Al contrario, creo yo, mejor me recibiría de la mejor manera y me daría tal vez el mejor lugar en los banquetes del infierno si es que en realidad hice algo que enojó a Dios, ¿no? Entonces, la verdad, yo tampoco le veo coherencia por eso. Si es que uno es, digamos, de cierta manera, entre comillas, pecador, si me mandan al infierno, entonces, ¿por qué me castigaría el enemigo de la persona que se enojó por ser pecador? Al contrario, pienso que debería recibirme de la mejor manera. Por aquí dicen algo, si eres buena o mala persona, entonces no existe consecuencias al final. Me imagino esta creencia de después de morir, el final, ¿no? Ese cielo o ese infierno. O sea, a ver, después de morir, desde nuestro punto de vista no creyente, pues no pasa nada. O sea, es como que se apaga la luz y hasta ahí llegó todo. Ahora, viéndole desde el punto de vista creyente, es bastante oscuro ese pensamiento, porque Pippen me sabrá dar la razón. Los creyentes dicen que no, que el hecho de que seas buena persona no te garantiza ir al cielo. O sea, por ejemplo, una persona que es atea, una persona que tiene otra religión, pero es buena persona, no le garantiza que vaya al cielo, porque necesitas aceptar a Dios para ir al cielo. Entonces eso significa que puedes ser un asesino, un violador, un ladrón, te arrepientes y aceptas al Espíritu Santo y todas estas cosas que son de Dios y vas al cielo tranquilamente. Entonces, al final de cuentas, la verdad ese concepto de ser bueno, malo y que puedes ir a un cielo es bastante perverso en realidad. Muy perverso. Porque según la Biblia, claro, o sea, no importa que vos hayas sido buena persona, tenés que creer en Dios y aceptarlo como tu Dios. De lo contrario, por más que hayas sido buena persona, vas a Ajá, ser castigado. Un asco de creencia. exactamente. Acá están preguntando hace rato que hablemos de la eliminación del libro de Enoch de la Biblia. Tendría que estar Dragonart para eso. Es el que la tiene muchísimo más Sí, clara. es él muy bueno en cuanto a la cuestión de escritos antiguos. Sí, Oh. sí, inteligentes, dicen. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, más gente que dice que por qué Ah, hablamos de Dios, estaba buscando este por qué comentario. hablamos de Dios si es que Eh, no creemos. ¿Qué encontraste tú? es por, hablamos de Dios no por Dios, sino por su club de fans, cuyas creencias pretenden que sean impuestas o que los demás las asumamos como si fuesen reales e incuestionables. Por ese tipo de toxicidad es que hablamos de Dios. Eh, Exactamente. Dice, bro, ¿qué piensan del presentimiento que te da antes de que pasen cosas malas a ti o a un familiar? Eh, Mira, ese presentimiento en realidad lo tenemos muchas más veces de lo que le prestamos atención. Lo que pasa es que le prestamos atención cuando A lo que se suceden, cumple. Exacto. a lo que se cumple. Es como una especie eh, un reflejo que tenemos de estar preocupados de que no le pase nada malo a la gente que nos rodea, a algún familiar, a algún ser querido. eh, Exactamente. y lo cual habla bien de quien tenga esa preocupación. Y es algo que lo tenemos constantemente. Lo que pasa es que, bueno, cuando sucede, uno dice, ah, yo tuve esa premonición. Pero Justo lo bueno, pensé y sucedió, exacto. Pero tenemos que también, tomemos en cuenta algo, eso está íntegro en el instinto de supervivencia como seres animales que somos. Nosotros somos conscientes, ¿ya? Tenemos conciencia y todo lo demás, pero vayamos a una cebra. Las cebras o un venado, ellos siempre cuando van a tomar agua están atentos a posibles depredadores. Es instinto de supervivencia. Siempre están atentos a sonidos, atentos a no vaya a ser que les salga un cocodrilo. Entonces, justamente ese instinto de supervivencia es lo que nos hace adaptarnos a todas las especies, al medio en el que estamos, ¿no? El hecho de que tenga el instinto de supervivencia no significa que va a salir un cocodrilo o que va a atacarle un león. Pero cuando sucede, tiene la precaución
o tiene el tiempo como para reaccionar y poder sobrevivir. Entonces, como dijo Pippen, es mucha razón. Ese instinto muchas veces le tenemos muchas más de las que hasta te das cuenta, sino que le das la razón cuando le atinó a algo que justamente pensaste, pero no es nada más allá que eso. Dice que lo que nosotros decimos tiene más lógica que lo que dicen los cristianos. Sí. Gracias. Humildemente. Sí. Ahí, humildemente. O sea, sí. Mirá, esta es una pregunta muy típica. ¿Cuál es el origen de la vida? A ciencia cierta no se sabe. Hay teorías que intentan explicarlas. Busquen abiogénesis, busquen... ¿cómo es esto cuando? Panspermia. Lo que sí también hay que saber, yo tengo que hacer un video de esto, siempre me olvido. La materia orgánica nace al mismo tiempo que las estrellas. En el universo constantemente se están formando nuevas estrellas. Y al mismo tiempo que nacen las estrellas, también se esparce por el universo moléculas orgánicas, que son los ladrillos pilares fundamentales para que luego se genere vida. Obviamente que para esto se tiene que dar ciertas condiciones Las ambientales condiciones, claro. para que, digamos, se active, por así decirlo, la semillita de la vida. Eh, Esto fue un descubrimiento que tiene pocos años, por eso también no se sabe mucho, pero no hace mucho, te estoy hablando 2 meses atrás, 3 a lo sumo, en el cinturón de asteroides que está dentro de nuestro sistema planetario, se descubrieron dos grandes cuerpos, eh, dos rocas ahí flotantes, llenas por un espectro, ¿cómo es que se llama este? Espectroscopía, creo que se le hace, que los satélites y las ondas escanean, por así decirlo, Ya. este cuerpo, se detectó que tienen moléculas orgánicas complejas, lo cual es Ya. rarísimo, pero ya te está diciendo que moléculas orgánicas complejas existen allá afuera. No hay que esperar a que un dios haga así por arte de magia y las active. Y uno de los problemas es este, o sea, a ver, nosotros tuvimos el planeta, se dio las condiciones para la adaptación de vida. Tenemos, mediante la evolución, el neodarwinismo, que viene a ser ya incluido genética y todo, pudimos ver que en esta ramificación de toda la evolución llegamos a organismos bastante simples desde donde inicia la vida. Pero ¿dónde entra el problema de los creyentes? O mejor dicho, ¿dónde hacen el problema los creyentes? En donde quieren saber justo qué fue esa molécula más simple o esa cuestión más simple de vida que originó. Quieren ese detalle como que quieren escuchar, no, es que vino un dios y la puso aquí y dejó millones de años para que vaya cambiando y llegue a convertirse en los animales y los seres vivos. Y no funciona así, es como el inicio del universo. Sabemos que la expansión con la explicación del Big Bang, pero los creyentes quieren saber el punto cero donde inicia la explosión, digámoslo así, donde inicia el Big Bang y donde se expande el universo. Entonces quieren saber justamente ese punto. ¿Que algún rato va a haber respuesta? Sí, algún rato va a haber respuesta, pero la respuesta se va a dar Ojalá. mediante el descubrimiento de estos hechos. O sea, no puede ser mediante suposiciones o como decir, no, es que hubo un ser creador y por eso lo hicimos y esa es una respuesta. Al contrario, la ciencia tiene que verificar lo que va a proponer como respuesta. ¿Qué piensas de las predicciones que han hecho los profetas? Esas predicciones fueron puestas después de que sucedieron. Eso es otra cosa que aprendí de Dragon Art. Busquen, ¿sí? Por favor, a este usuario que está en TikTok, Dragon Art, como de arte, todo junto, ¿no? Dragon Art 666. Es un estudioso de la Biblia y lo que sabe es un enfermo. Eh, ¿El mundo sería Y en mejor sin realidad, religión? Esta es una pregunta peligrosa. ¿el mundo sería mejor sin religión? Yo creo que sí.
Porque la religión, al menos cuando tuvo el poder, era como el islamismo en la actualidad. Y ellos callaban a cualquier persona que mediante su conocimiento o descubrimiento penosamente contradecía la Biblia. Es que eso es un error que tienen los creyentes desde cientos de años atrás. Lo que se descubre no es que quiera ir en contra de la iglesia, en contra de Dios o en contra de la Biblia, sino que así funciona. O sea, lo que hace la ciencia es explicar cómo funcionan las cosas, porque eso ya existe, eso es simplemente funcional y lo que hace es explicar cómo funciona. La Biblia, perdón, la iglesia, la religión como tal, lo que ha hecho en realidad, a mi consideración, ha sido atrasarnos en muchas cuestiones sociales, científicas y hasta yo diría de moral como sociedades que somos en general. Sí, creo que el retraso que produjo la religión es indiscutible. Siempre vas a tener gente que te va a decir, pero la religión nos dio universidades y fundó hospitales. O sea, sí, porque si en aquel momento eras ateo te quemaban vivo, o sea, no tiene mucha gracia. Eh, pero digo que esto de que de un mundo sin religión sería mejor es una pregunta peligrosa porque sería mejor en ciertos aspectos, porque seguiríamos teniendo guerras por cuestiones políticas, que igual la religión y la política van de la mano, seguiríamos teniendo gente odiando a otra, pero sí no tendríamos ciertos problemas que hoy en día genera la religión, ¿sí? Como que recordemos que durante muchos años el uso del preservativo estuvo eh, casi prohibido en Claro, algunas por el áreas catolicismo. Así por el es. catolicismo, se han opuesto a la investigación con células madres, que es tan importante para el avance de la ciencia médica. No te podés oponer a eso. Entonces, en estos sentidos, sí, tendríamos un mundo un poquito mejor. Tampoco vamos a hacer alarde de que... Sí, sí, sí. Una pregunta ahí por aquí. ¿Creen en la reencarnación? Yo no. No, ese es otro consuelo para... yo siempre digo, el tremendo miedo que el humano le tiene a la muerte lo llevó a inventar soluciones satisfactorias, pero fantasiosas, como la reencarnación o la idea de que tenemos un alma con la cual viviremos eternamente y felices por siempre. Mirá, hablando de mentiras que hay que combatir constantemente, acá un tal Dixon dice que el Big Bang es una teoría, ya sabes la que viene, propuesta por un sacerdote católico para decir que hay un creador, lo cual es Es falso. totalmente falso, Mentira. ¿sí? Primero Mentira. hay que entender que este sacerdote era un científico y él siempre, siempre se encargó de aclarar que nunca mezclaba sus creencias con la ciencia. Hay una nota muy interesante, yo siempre digo, hay una nota muy interesante, busquen en Google BBC News, ¿sí? Este portal de noticias de la BBC News, George Lamaitre, que es este cura católico, y van a ver esto que les digo. Él nunca mezcló sus creencias con la religión. Y el Y Big si, y Bang, si lo mezclaba, y si lo mezclaba, no descubría la teoría que mm, descubrió. claro, no, no. A ver, siempre digo, o sea, vos pudiste haber sido, George Lamaitre pudo haber sido católico, hinduista, islámico, ateo, mormón, y aún así el Big Bang seguiría siendo lo que es hoy en día. Y no Exactamente. es una teoría para comprobar que hay un creador, ¿sí? Porque el Big Bang lo único que explica es que el universo estuvo en un momento comprimido en un punto pequeño y denso y hoy en día se expande exponencialmente. Es lo único que explica el Big Bang. Explica el Big Bang, Nunca exactamente. habla de un creador ni nada por el estilo. Igual, ese es de los mitos que se cuentan entre los creyentes mismos como argumentos para tratar de tener razón en las fantasías que se cuentan. Sí, ningún ateo o gente de ciencia dice eso en realidad. Eso es un mito entre creyentes. Otro, Einstein creía en Dios.
Yo pude leer un poco en la biografía de Einstein. Lo interesante es que Einstein hablaba del Dios de Spinoza. Para los que no han leído o no saben cuál es el Dios de Spinoza, prácticamente es el Dios que definió el filósofo Spinoza, pero lo que en sí resume, o en caso googleenlo para que ustedes lo verifiquen, resume a la naturaleza explicándola como un Dios. Entonces me parecía una manera de Einstein, en toda la inteligencia que fue ese señor, una manera muy inteligente de evadir la pregunta sobre sus creencias. Porque todo el que iba a buscar la respuesta o quería saber quién era este Dios de Spinoza después de todo, pues se daba cuenta que Einstein lo único que decía es que él cree en lo que ve y en lo que comprueba, que es la naturaleza. Sí, de hecho, en el 2012 se subastó una carta, la famosa carta atea de Albert Einstein, que creo que se subastó por cerca de $3 millones, en la que él aclaraba que él no creía en Dios. Lo que pasa es que los panteístas, él era panteísta, le llaman Dios al conjunto de fuerzas que moldean, o sea, las fuerzas naturales de la física que moldean el universo, que es una manera muy elegante de disfrazar el ateísmo. Porque en definitiva es eso, es que, o sea, no crees en Dios, pero le llamás Dios al universo. Entonces ya ahí como que no te van a atacar tanto, ¿entendés? Es exacto. Unos, a ver, 30 segundos, te robo Pippen. Hay personas que están preguntando de qué estamos hablando. Pues estamos en este momento, abrimos las preguntas a todos los que quieran o tengan dudas de saber algo sobre el ateísmo o quieran a nosotros, sabiendo el contenido que manejamos, pues preguntarnos algo para saber de nuestra opinión sobre esos temas. Entonces, dale a la pantallita para que hasta que se te canse el dedo, para que la gente sepa que estamos activos en esta transmisión en vivo. Estamos desde dos cuentas independientes, ¿sí? Transmitiendo para que todos pues puedan tener la gran mayoría de respuestas a sus preguntas. Están preguntando a dos ateos de Latinoamérica, ¿sí? Así que aprovechen, pregunten lo que quieran preguntar, este es el momento, porque muchas de las veces en los comentarios, en los videos que vamos subiendo, se hace un poquito complicado, entonces ahorita es el momento, así que lo que quieran preguntar, aprovechenlo, que estamos aquí para responderles. ¿Por ahí encontraste otra pregunta que te llame la atención? Sí, sí, sí. Bueno, antes quiero aclarar, porque acá preguntan si el Big Bang es una implosión o una explosión. No es ninguna de las dos Explo. cosas. Es una expansión exponencial de materia y energía. Perfecto Eh, la aclaración. ¿Quién creó el ateísmo? No, no, o sea, el ateísmo no es una creación, la palabra ateísmo es bastante nueva. No me acuerdo bien a partir de qué año se empezó a usar, pero se opone al teísmo, ¿sí? A la creencia en que hay un Exactamente. Dios, y eso viene de miles de O años sea, la atrás. creencia de que hay de Dios es mayor que su Dios judeocristiano. O sea, que el Dios que ustedes conocen, antes se creía en otros dioses. Entonces, el ser ateo solo es la definición de no creer en esos dioses que se haya habido en el momento. Nada más. ¿Qué piensan, qué opinan de la imposición de la religión católica de los españoles en la colonización? Eh, y vinieron para eso. Y son asuntos de negocio. Como dije hoy, la política y la religión siempre fueron de la mano y nos trajeron esa. Si hubiesen sido los islámicos quienes nos hubiesen invadido, estaríamos eh, atacando a Alá. Si hubiesen sido los hinduistas los Exacto. que hubiesen llegado aquí en vez de los católicos, hoy los creyentes que están acá escribiendo estarían adorando a Brahma y no a Jehová. Y hay algo, esta cuestión de la colonización es el punto exacto en donde entran esas creencias de otro continente al nuestro. O sea, muchos que creen en el Dios que creen
ni siquiera saben por qué creen en el Dios que creen. No es porque es todopoderoso y porque les iluminó su vida. No, no, no. Es porque nos invadieron, ¿sí? Y en esa invasión, este grupo de colonizadores, pues implantaron su cultura y entre ellas su religión para de esa manera dominar en este caso a las personas que eran de acá, ¿no? Y ahí se da esto del mestizaje y todo lo demás que cambia en cuestiones de cultura, en cuestiones se me fue la palabra, pero en cuestiones justamente de aprendizaje de las cosas. Antes, como decir, adorábamos tal vez a la tierra, al sol, y ahora adoramos a un ser invisible. Y como ellos tenían el poder de las armas, de la invasión y de todo, entonces lo impusieron a su manera, porque era la manera que conocían para controlar a la gente, a los gobiernos y todo lo demás. ¿Qué opinan del diluvio? Eh, en verdad, no, nunca existió. Es un mito To- que ya se contaba Improbable. Sí, no, aparte, eh, si hubiese en verdad existido un diluvio en todo el planeta, porque es lo que significa diluvio universal, no es que se inundó todo el universo, ¿no? Sino se refiere a todo el planeta, hubiese quedado registrado por todas las civilizaciones al mismo tiempo, cosa que jamás sucedió. De hecho, Exactamente. al mismo tiempo en que se relataba el diluvio de la Biblia, ahí a la vuelta de la esquina estaban los egipcios construyendo las pirámides y nunca se vieron afectados. No hay chance. Es totalmente improbable. Es raro en pleno siglo XXI ver gente que piensa que el diluvio es un hecho. Y muchos se cogen de ese argumento bíblico, de ese cuento bíblico, para decir que es hasta histórico, es una situación histórica que pasó y que esa es la prueba de que Dios existe porque habló con Noé y desde ahí los animales. Y no, no, no. Es improbable. Desde la misma estructura física del arca a pensar que ingresaron dos animales de todas las especies que muchos, leyendo un poco más la Biblia, dicen que no son dos, sino son como seis o siete 7. animales por especie. Entonces es todavía más improbable. Entonces no, es por ningún lado es probable eso. No, no, aparte estamos hablando de un viejito de 600 años, que en ese momento no tenía 600 años, construyendo un arca de madera en una zona desértica, y hay que pensar que los kiwi, que son un ave no voladora de Australia, se fueron. ¿Te imaginas los koalas, los perezosos, los Los pingüinos? No, no. pingüinos, no, o sea, sí, No, es bastante improbable y la verdad, sí deberían cambiar sus argumentos de que algunos en realidad ya no son sostenibles, no son sostenibles. dos preguntitas rápidas. Dice, ¿ustedes fueron creyentes alguna vez? Sí, yo al menos Sí, sí. yo Me también sí fui criaron en creyente una, también. yendo a la iglesia, sí, sí, hasta que, bueno, en un momento Sí, ya. familia y escuela católica soy yo, ajá. ¿Los ateos creen en el amor? No sé quién hizo, lo anoté porque ya se iba a pasar la pregunta. El amor no requiere creencias, el amor existe Exacto. y es una reacción química que sucede en nuestro cerebro donde interactúan ciertas sustancias como la dopamina, la oxitocina y, si no me equivoco, la serotonina. ¿Sí? Depende la cantidad de sustancias que actúen, vamos a tener sentimientos como el amor, tristeza y cualquier otro tipo de sentimientos. Los sentimientos son esos, son reacciones químicas que suceden en el cerebro, no requieren creer en ellos. Exactamente. ¿Cómo explicar la aparición de gente que ya falleció? Si lo tenemos que hacer o sea, de manera resumida, es sugestión. ¿Sí? De Sugestión, hecho, sí, justo esa es la palabra. a mí me pasó hace no mucho algo muy parecido. No se me apareció mi padre, pero lo escuché. Lo escuché que me habló. Pero yo, ¿qué pasó? Yo reconozco que estaba dormido, medio dormido, y estaba sensible, porque hacía un par de semanas que mi padre había fallecido.
Entonces, no puedo decir, oh, y él está aquí, me protege, es mi ángel guardián. No, no, hay que ser sinceros. Uno Exactamente. eh, estaba en un momento de susceptibilidad eh, y bueno, se sugestiona con esas cosas, son lógicas. Y como ven, todo tiene una explicación científica. O sea, nosotros no basamos nuestras experiencias en cosas imaginarias, sino en realidad tratar de ver la parte científica o la explicación lógica que pueden darse a las diferentes cosas que al igual que ustedes nos pasan y que creemos no tienen una explicación. Entonces no es así. Todo en realidad ya está, ya la gran mayoría ya es descubierto. Así que solo es cuestión de buscar la respuesta exacta nada más. Y la respuesta exacta no es Dios. Eso sí, ténganlo por seguro. ¿Qué opinas de la gente que hace pactos con el diablo? Lo mismo que la gente que hace pactos con Dios. Exacto. Y acá vamos a aclarar algo porque también preguntaron por el satanismo labellano. ¿Sí? El satanismo labellano, hay que aclarar que este satanismo son ateos, no creen en Dios y tampoco en Satanás, ¿sí? Como muchos piensan. Simplemente usan ese nombre como una contraposición, como usan el nombre del antagonista de Dios, porque si se fijan en la Biblia, el diablo no mata a nadie, no jode a nadie con su Exacto. presencia. Y en cambio Dios es el malo, el que se la pasa aniquilando a gente por no creer en él, a niños inocentes, mujeres embarazadas. En cambio, el diablo no hace nada de esto. Por eso el satanismo lavellano toma esa imagen como una contraposición a un Dios que por definición bíblica es un tirano, Exacto. pero no creen en Satanás. Es más, pregonan una filosofía de vida en la que uno mismo es el dueño de lo bueno y lo malo, ¿sí? Que no hay un ser bueno y un ser malo más allá de nuestro plano, sino que somos nosotros mismos los que tenemos que hacernos cargo de nuestros actos buenos y malos. Exactamente. Aquí dice, ¿qué pasa con los científicos que sí creen? Ustedes no son científicos. O sea, más o menos le entiendo que dice, va al punto de que hay científicos creyentes, entonces por eso existe Dios. No tiene nada que ver. O sea, y hay una cuestión bastante interesante. Los científicos de los cuales se agarran los creyentes para decir, no, es que los científicos eran creyentes, entonces son científicos de una época en la cual el poder de la iglesia era mayor. Si ya vamos viniendo hacia el presente, comienza a haber un periodo de agnosticismo entre un grupo científico y ateísmo. O sea, el grupo de agnósticos y ateos en el campo científico, estoy hablando, ojo, está subiendo y el de creyentes está bajando. Porque en realidad la concepción de un Dios cada vez con el tiempo va haciéndose más insostenible. O sea, es más insostenible tener esta ideología de un Dios, al menos queriéndole hacer eh, meterle en la realidad cuando ya todo, la gran mayoría de cosas tiene esa explicación lógica y de explicación de la realidad como tiene que ser, no porque fue todopoderoso y por eso lo puede, digámoslo así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablábamos en el video de Alan, vi un video de Alan de escepticismo racional, que justo dice, ¿cómo fue posible que en el diluvio no se extinguieron las plantas? Porque lógicamente, pues fue un diluvio y tapó todo. Y cuando mandó, en la historia dice que cuando mandó la paloma por las primeras veces no encontró ningún rastro de tierra. Entonces significa que todo estaba eh, debajo del agua. Entonces, ¿cómo sobrevivió? Y habían respuestas como esa, es que Dios todo lo puede. Y eso no es una respuesta en realidad. Y ya, eso no cuenta, no cuenta como respuesta científica. Imagínate científicos diciendo, ah, no, es que mi teoría de la relatividad es real porque Dios todo lo puede. Entonces, no funciona así, estimados creyentes. ¿Qué opinamos de Baruch Espinosa? Eso ya estuvimos hablando hace un ratito. Ahí Asdrúbal
aclaró que fue un filósofo que fue quien postuló la idea de que del panteísmo, ¿no? De que el mismo universo, las fuerzas que moldean el universo, se le puede llamar Dios, pero no como un ser consciente que diga, bueno, acá voy a crear un planeta con humanos. No. ¿Qué opinamos de la masonería? Yo no sé si tengo una opinión formada al respecto. No. No, la verdad, no sé, se supone que es un conjunto, una especie de secta de personas con cierto poder de conocimiento y económico que, que, que de cierta manera controlan el mundo, podríamos decirlo, de manera de política y todo eso, pero no creo que tenga nada que ver en este caso con el tema que en realidad manejamos y no estoy muy empapado sobre eso. ¿Creen en la ley de atracción? Voy a dejar de ser Karma. pobre, voy a dejar de ser pobre, voy a dejar de ser pobre. No, no, no funciona. No, no, y en realidad, ¿sabes que eso de la ley de la atracción creo que la comenzó metiendo un poquito la metafísica en los años 90? Porque yo me acuerdo leía libros cuando tenía unos 12 13 años sobre metafísica. Y ahí hablaba mucho esto de que, de esa atracción, de que tú pides y se te dará y toda esa cuestión. Pero no, en realidad no funciona así. Tienes que, todo lo que hagas, trabajar para lograrlo. Y de ley algo tiene que, algo, como dicen, apuntar a las estrellas para que aunque sea llegues hasta la luna. ¿Me comprendes? O sea, el objetivo es que todo lo que te vayas proponiendo y vayas trabajando en eso lo vas a lograr. Y mientras más alto apuntes, tal vez no llegues a ese objetivo, pero vas a lograr un camino bastante avanzado y vas a lograr muchas cosas que te propongas. Y para eso no necesitas un Dios y para eso no necesitas ni la ley de atracción, sino trabajar en diario y sumar cada día para que tú logres lo que tú quieras lograr, lo que a ti te haga feliz. Acá hay otra de las cosas que siempre hay que aclarar. Por ejemplo, acá hay alguien que dice, vos crees en los libros, pero no crees en Dios. Hay que aclarar la diferencia. Hay dos tipos de creencias, ¿sí? Que siempre se utilizan mal la palabra. Los libros existen. No, no es necesario creer en su existencia. Los libros existen. Otra cosa es creer en lo que dicen los libros. Eh, Ahora, ¿en qué libro podemos creer? ¿En uno que compruebe con bases lo que dice o en uno como lleno de mitología, y mucha mitología robada como la Biblia? Y no, seguramente no. ¿Qué opinamos del pastafarismo? Y es un chiste, en realidad. Es una religión paródica, porque le hace parodia a otras creencias teístas. De hecho, surgió como un movimiento de protesta en Estados Unidos y bueno, hay gente que se une como diciendo, mira, me burlo de esta manera de las creencias religiosas. Pero, bueno, Aquí hay una cuestión, y en verdad que no lo tomé en cuenta y ahorita lo dice una persona. Y vaya, el nombre bastante predicador 365. Piensa o ha pensado que somos satanistas, porque me pone, entonces no son satanistas. Pues efectivamente, o sea, no, el hecho de que no creamos en Dios, no automáticamente, ese es el problema que tienen los creyentes. Ustedes automáticamente no creer en su Dios es ser parte del el otro lado de la moneda, cuando no tiene nada que ver. El hecho de no creer en su Dios no significa que creamos en el enemigo imaginario de su amigo imaginario. No es así. Nosotros no creemos ni en Dios, ni en Satán, ni ¿sí? en Ni el en karma, te otros digo porque dioses. te digo porque siguen preguntando si creemos en el karma. No, ya dijimos que Ah, no. no creemos en el Eh, karma. ¿Qué opinamos de Jesús? Bueno, yo hoy dije que es probable que haya existido un Jesús histórico, y con esto me refiero a un ser humano común y corriente que fue carismático para su época. Eh, de hecho, el, voy a citar a Flavio Josefo, que lamentablemente muchos creyentes
lo usan para validar la creencia en Jesús, pero en el Jesús bíblico, cuando en realidad Flavio Josefo nació después de la supuesta muerte de Jesús, es decir, que ni siquiera lo conoció. Eh, pero Flavio Josefo, de hecho, nombra a varios Jesuses. Porque el nombre original creo que no sé, no me acuerdo si es Yeshua o Joshua, pero era un nombre muy común en aquella época. Y yo no me acuerdo si nombra, no sé si eran 6 o 19, mirá la diferencia porque reconozco que no me acuerdo bien, pero nombra muchísimos otros Jesuses que andaban por ahí eh, haciendo de hippies buena onda. Pero en ese sentido, sí, pudo haber existido Y hasta donde yo he un escuchado de Jesús. gente que estudia un poquito la cuestión de escrituras y escritos antiguos, dicen que, por ejemplo, en la cuestión de la crucifixión, se manejaba unos historiales de crucifixión bastante estrictos en la época. O sea, las personas que llegaban a ese proceso de crucifixión tenía que estar registrado el proceso de muerte, porque en realidad era lo peor que había en ese momento. Y ahí no consta ningún Jesús. No, y de hecho los romanos no crucificaban en aquella época, o sea, torturaban a la persona en un tronco, pero la crucifixión no era parte de ellos, eso se agregó después. Esto lo aprendí de las chicas de Cultura Soportable y no te iba a decir de Dragon Art, pero Entonces, es la verdad, muchos dicen, no, es que Jesús sí, sí existió. La verdad, en el grupo histórico científico que conocen esos temas, es muy debatido. No hay una respuesta que digan, sí, existió un Jesús, aunque sea no y sea hijo de Dios ni nada. Es muy debatido desde el mismo hecho de la existencia de algún Jesús histórico o que haya pisado tierras en ese momento. No, no es certero ese dato tampoco para que sepan nada más. ¿qué opinan de los dones espirituales como las profecías o las lenguas espirituales? No, pero a ver, estos que se llaman profetas, hace siglos que vienen anunciando, entre otras pendejadas, la llegada de Jesús, el fin del mundo, y acá estamos. O sea, los dones que tienen... ¿Cuántos fines al menos los que estamos por los 40 años, así? A ver, ¿cuántos fines del mundo ya hemos vivido? O sea, ¿cuántos fines del mundo hemos sobrevivido hasta que llegamos a una pandemia real? Y estamos aquí todavía. Entonces, ¿cuántos ya hemos sobrevivido? Solo eso debemos darnos cuenta en realidad. Y en cada fin del mundo es parte de una profecía. Es parte de una profecía y al final de cuentas, más profecías ha cumplido los Simpson que la Biblia en realidad. De verdad. Sí. ¿Qué opinan de Martín Lutero? Fue un rebelde sin dudas, pero culpa de él también tenemos la cantidad de religiones que existen hoy en día. Se debió parte a la reforma protestante que él inició. Eh, Sin dudas que la inició de manera justificada, porque la Iglesia Católica pregonaba cosas distintas a lo que a la doctrina del Jesucristo humilde, de hacer por los pobres. La Iglesia Católica hacía todo lo contrario. Entonces, Martín Lutero inició el movimiento protestante. De ahí surgen todas las demás delegaciones eh, protestantes. Y bueno, debido a eso tenemos evangélicos, mormones, testigos de Jehová, adventistas, pentecostales y mi tía Todos Marta, contra todos, ¿no? ¿Qué debe ocurrir para que ustedes crean? Es un fácil, solo que se milagro, muestre. un Solo que se milagro. muestre, nada más. En realidad, verás, si nos ponemos y así dejando de chiste, en realidad no existe una prueba. Muchos dirán, no, pero es que en la Biblia dice, no es prueba. O sea, ya hablando científicamente, un testimonio no es prueba de nada. Es como que yo diga, no, aquí tengo a frente mío un, un dragón de hielo, por decir algo.
y tú me dices, y te digo, tienes que creer. Y tú me dices, muéstrame. Te digo, no, es que lo que pasa es que solo se muestra cuando sabe que solo yo le veo, pero si siente que alguien más le ve, no se puede ver, pero él está aquí. Entonces, vamos al hecho de eso. O sea, si yo te cuento eso, ¿qué te avala que sea verdad? La única manera para que tú me creas que es verdad sería que yo coja y te lo muestre y diga, mira, este es el dragón, aquí está. Entonces, igual con Dios. Dios, lo único que le avala es la cantidad de creyentes que tiene, que son testimonios, no es ninguna prueba. Y aparte de eso, la Biblia, que es un escrito más, el cual cuenta la historia de este supuesto Dios, como un libro de Harry Potter, que cuenta la historia de este mago, o un libro de un cómic de Spider-Man que cuenta la historia de este joven. Y listo, nada más. Eh, Acá hay una persona que está preguntando qué opinamos de la Biblioteca del Vaticano. Anda al perfil de Cultura Soportable, ¿sí? Ahí vas a encontrar un video donde hablan de esto. Y no es tan secreta como se dice, porque se puede acceder a ella. Obviamente que hay mucha rigurosidad. Y bueno, según lo que le pedí a estas chicas que hicieron el video, hay una parte donde solamente tienen acceso los mismos eclesiásticos, no la gente común, pero la gente común puede acceder con una burocracia previa, pero se puede acceder. Eh, ¿Qué opinamos de Giordano Bruno? No sé a vos, Adrúbal, pero a mí particularmente lo que hicieron con él me causa una impotencia. Me agarra una cosa acá, porque fue un gran científico, un gran astrónomo. Fue uno de los que propuso que no éramos el centro del universo y pasó muchos años en prisión, pero recluido en una posilga, hasta que lo quemaron vivo. Eh, Vos decís, a ver, si lo hubiesen quemado, si lo iban a quemar, quemalo al otro día. No lo tengas 8 años metido en una posilga. O sea, me, me causa una impotencia. Y yo quisiera que justamente aprovechar cosas como esas para que en realidad debería eso al creyente promedio hacerle ver y darse cuenta lo que está apoyando, de lo que está siendo parte. Y en realidad verse internamente y decir, esto me representa como persona, esto me representa lo que yo creo, y que sean, cada uno de ustedes sean sinceros con ustedes mismos, porque en realidad son cosas que no están escondidas, que han salido a la luz, como lo que pasó en Canadá, con estas escuelas religiosas en Canadá, que el objetivo era adoctrinar a niños indígenas, y ya se descubrió lo que ha estado pasando. Entonces, son cosas que se va descubriendo en el tiempo y aún así hay muchos creyentes que no sé si se sienten representados o no sé si no lo piensan y dicen, esto me representa en realidad a mí. Entonces creo que tendrían que ser sinceros con ustedes mismos y ver si es que se sienten representados por algo así. Solo responden preguntas de religión y no de ciencia. En realidad, como que preguntas de ciencia no lo han hecho, pero después de todo, la ciencia, una de las ventajas es que puedes ir e investigarlo. Porque si hay algo que no hay respuesta, tampoco nos la vamos a inventar este momento nosotros. Nosotros máximo lo que vamos a hacer es coger los conocimientos ya descubiertos y pasártelos a la persona que pregunte. Nada más. Entonces, si es en el asunto de ciencia, puedes verificarlo tú mismo cualquier pregunta que se haga que la verdad no he visto. Ahora en el caso de religión, pues, sí, ¿por qué respondemos de religión? Porque muchas de las cosas que nos preguntas son falacias o son cosas que prácticamente no tienen cierta coherencia y lógica y nosotros tratamos de mostrar esa incoherencia y eso que es ilógico para que el resto de gente pueda ver los puntos de vista y cada quien saque sus conclusiones. Los lectores de cartas, no, nada que ver.
No creemos en Tarot, cartas, eso en no. tarot, karma, brujas, fantasmas. Te digo porque siguen preguntando, no creemos ninguna de esas mamadas. Viajes astrales, eh, No. no sé si estoy tan al tanto de eso como... No. Yo te cuento que hubo una época aproximadamente antes de los 18 años, 17, entre 15 y 17 años, que no sé si tú te acuerdas esto del... Se me fue el nombre. Que un planeta dice que se iba a chocar con nosotros en el 2000. El planeta X. Y Sí, ahí, sí. ahí hubo una serie de documentales de esto de los viajes astrales y todo lo demás. Y yo un poquito comencé a empaparme del tema. Y según lo que enseñaban en los documentales, yo logré hacerlo. Pero llegué a una conclusión propia mía. Lógico que logré hacerlo porque estaba tan sugestionado del tema que pasaba leyendo y pasaba viendo documentales y todo que buscaba la manera de experimentar eso. Y se supone que al final de cuentas estos viajes astrales, ¿qué es? Tú te duermes de cierta posición, con cierta respiración, cumpliendo ciertos protocolos, y tu cuerpo, o digamos tu alma o tu espectro sale del cuerpo y puedes verte acostado en la cama y todo lo demás. O sea, eso viene a ser en teoría. Y lógicamente si tú te sugestionas sabiendo lo que va a pasar, ten por seguro que lo vas a lograr entre sueños, entre el inconsciente, y más aún si te pones a leer libros sobre el tema que te van explicando, dizque cómo tienes que hacerlo y todo lo demás. Entonces es una sugestión y más allá de eso no es más. Mira, estoy anotando un montón de preguntas, pero le quiero responder acá a Carlos Alfa, que dice que hemos tenido una vida muy difícil como para no creer en Dios. Eso es tan absurdo y tan infantil como decir que no creemos en Santa Claus porque no recibimos regalos cuando No éramos regalos, niños. exacto, exactamente. Gente, si ya les creció el vello púbico, cambien ese argumento, porque no... eh, Efectivamente, hay no algunas es un preguntas argumento. que... No, hay algunas preguntas, por ejemplo, mira esta. ¿Creen que... Nada que ver con lo que estamos hablando, pero digo para cambiarlo un poquito. Dale. ¿Creen que llegarán colonias al planeta Marte antes del 2050? Antes del Según, 2050 sí. según Elon Musk, creo que él para el 2030 tiene planeado, pero yo la veo difícil. Al menos para el 2030. No, porque no falta nada. Y en cambio es algo muy complejo. Porque hay que generar un lugar allá. Yo algo que no sabía, que el suelo de Marte, el polvo es más finito que el humo del cigarrillo, en ciertas áreas, ¿no? O sea que ¿Ya? imagínate eh, ¿han leído la Biblia? Obvio. Es uno de los motivos por los cuales también somos ateos. Exactamente. ¿Qué opinan de Nietzsche? Mirá, hablando de Nietzsche. Espérate que tengo la cámara al revés. Yo te voy a mostrar tres libros. ¿Sí? Este es una dura crítica al cristianismo, por eso se llama el anticristo, no porque sea el diablo, no, es una dura crítica al cristianismo. Por ahí suena como muy berrinchudo, ¿no? Como un nene con mucho berrinche que le está tirando el cristianismo, pero no deja de ser muy certero. Esta es la que se considera su obra maestra, pero para mí este libro es el que la rompe. La Galla Ciencia. Ahí voy a tachar la pregunta de Nietzsche porque si no después nos vamos a perder. ¿Qué opinamos de Juana de Arco? No. Eh, Mira, ¿Tienes Juana de Arco, algún... sí, que tenía unos huevos así. Pero también pienso que ese, esa valentía que tenía estaba apoyada en sus delirios, porque ella tenía delirios místicos de que Dios le hablaba directamente y que tenía que hacer lo que hacía. Eh, y bueno, terminó siendo historia. Le- 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 lo más lindo Aquí es que... dos comentarios. sí.
te iba a decir que No, después no, de haber ayudado a quienes ayudó, la quemaron viva y unos años después la beatificaron. Es un chiste. un par de comentarios de creyentes. Dicen que somos soberbios. ¿Por qué? Por no Ay, ¿por creer. qué? ¿Y por hablar con Somos soberbios. seguridad? O... Sí, o sea, porque nosotros basamos nuestros argumentos en, o sea, no es que nos inventamos, tenemos un conocimiento en ciertas cosas y en base a eso te damos el dato. Y mediante ese dato tú puedes reconfirmarlo por otras fuentes. O sea, si eso tal vez nos vuelve algo soberbios, pues ya nada. Y otra, dice, muchas profecías de la Biblia sí se han cumplido, solo que nosotros no sabemos interpretar. O sea, te imaginas, llovió. Es que como en la Biblia decía que iba a llover, significa que era la lluvia de este 2021 y se cumplió. No, pues, o sea, ¿qué significa interpretar? ¿Acomodarle a conveniencia o qué? No, no, no. Como hoy al principio aclarábamos, muchas de las profecías que dicen que se cumplieron de las Biblias fueron agregadas mucho tiempo después. Eh, y, y después sí, a ver, hay predicciones o profecías como que habrá guerras, enfermedades, pero no jodas, y eso pasó siempre y va a seguir pasando. No, no es una profecía, es... eh, a ver, ¿qué más? ¿Cómo creen que será el fin del mundo? No, no, se puede especular de muchas maneras. Puede ser O sea, una... especularíamos nada más, pero yo pienso que va a ser en una guerra por el agua. Mira, Yo creo que así nos vamos a exterminar. eh, sí, puede ser por el agua, alguna pandemia mucho más jodida, porque esta pandemia que sucedió ahora, digamos que tiene un nivel de mortalidad muy, muy bajo como para considerarla peligrosa para la especie humana, pero acordate que en la Edad Media hubieron pestes que acabaron con mucho porcentaje de la población mundial. Bueno, aunque en aquel momento la ciencia médica era prácticamente nula. Sí, eso también. O otra cosa más, digamos que nos mantenemos muchos años más ya aprendiendo, quién sabe, digamos, el agua salada le podemos convertir en agua potable, no sé, me invento ya con el pasar de los años, pero igual va a llegar un punto en que el sol cumpla su ciclo y se apague. Hasta ahí llegaremos igual como especie, o sea, de ley va a haber un fin. No, 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 sí, Sí. suponiendo que la raza humana logre enderezar esta devastación que está haciendo con el planeta y los recursos, sí, cuando el sol termine de consumir su propio Consumirse. combustible, Ajá. va, va a ser nuestro fin también. Exactamente, o sea, sí va a haber un Eh, fin. Y ahora que el Apocalipsis diga que va a haber un fin y le atinó la profecía, ¿Te imaginas dentro de 5.000 millones de años? Oh, la Biblia tenía razón. imagínate. No, esta pregunta SCP Investigación pregunta, ¿cuál es el argumento más tonto que le han dicho a un religioso? Podríamos hacer una Biblia con esa clase de argumentos. No, no, no terminaríamos más. Sí. A ver qué más. ¿Qué opinan de Nostradamus y esas clases de chantas? O Eh, sea, Nostradamus es el ejemplo exacto de la interpretación. O sea, es alguien que hablaba de manera muy generalizada y cuando se daba un evento, lo lograban acomodar en ciertas frases o profecías que supuestamente daba y decían, eso era lo que significaba y se cumplió. Ya 100 años después, ya 50 años después. O sea, si algún rato digo que se va a caer un edificio conocido
hoy en el 2021, ten por seguro que en el 2050, quién sabe, pase algo y se caiga un edificio conocido en el mundo. Pero eso no significa que hice una profecía, solo significa que hay las probabilidades para que algún rato en la humanidad suceda algo así. O sea, nada más. Exacto. Eh, Ay, acá había empezado a leer una. Al tipo que escribió el Génesis, ¿cómo sabemos que no era un delirante o esquizofrénico? ¿Por qué creer? No, de hecho, el Génesis no es algo que haya escrito una persona. Es una copia de otros textos anteriores. eh, si ustedes buscan el Qumran con Q, son textos que ya están datados, que pertenecen a otras culturas, que la Biblia los copia. De hecho, en el Génesis van a ver que hay dos dioses. En Génesis 1 y Génesis 2 hay dos tipos de dioses, porque uno está sacado de las creencias eloístas y el otro es el dios yavista. El dios yavista es este dios que es anterior al eloísta, pero en la Biblia se pone primero el eloísta. Van a ver que el dios yavista tiene rasgos antropomórficos, como apariencia humana. ¿Sí? En cambio, incluso con emociones humanas. Por eso muchos creyentes dicen, no, porque a Dios le molesta tal cosa, Dios ama tal otra. Esos son rasgos y condiciones del humano. Humanos. En cambio, Así es. el Dios eloísta que describe el primero, la Biblia, no tiene ningún tipo de estos atributos porque está sacado de otras culturas en donde sus dioses no tenían rasgos antropomórficos. Mirá, esto quería encontrar. Cuando te dicen que la Biblia tiene ciencia, eh, por ejemplo, la existencia, dice que la Biblia ya mencionaba la existencia del átomo, porque dice que todo fue hecho de lo que no se ve. Ojo, vos decís en una primera instancia es buena, pero miremos, dice, por la fe. El texto completo en Hebreos 11:13 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿sí? El universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, es decir, el universo, fue hecho por lo que no se ve, es decir, la palabra de Dios, no el átomo. Pero los creyentes tergiversan todo a su favor. Es que ellos comienzan a meter hermenáutica, exegénesis y todas esas cosas y luego lo cuadran y lo cuadran y al final de cuentas dicen que en todo eso entra Dios, ¿no? Para variar. El diablo ve a Dios y tiembla del miedo. ¿En qué película pasa esa? A ver qué más hay por aquí. ¿Qué Y mejor opinamos de el que, Buda? oye, y mejor la parte que acabaste de leer. Está claramente diciendo que ellos piensan que venimos de la nada, más no los Exacto. ateos. De la Muy buena misma Biblia, observación. ellos son los que argumentan que venimos, los creyentes, sí, ustedes los creyentes son los que argumentan que venimos de la nada, no los ateos. Así que es Bueno, falso eso. siguen preguntando si creemos en el diablo. No, gente, el diablo es el enemigo imaginario de este Dios imaginario. No seríamos ateos si creyéramos en el diablo. Y los satanistas tampoco creen en el diablo. Digo esto porque van a Exactamente. empezar a... nos preguntaban qué opinábamos de Buda. No sé, ¿un gordito buena onda? Sí, en realidad un poquito el budismo va a esto de, no tanto de este ser imaginario, sino la espiritualidad como tal, como humanos, cada uno de ellos. Sí, en realidad no.
Es Mira, que eso otro... mejor quisiera aprovechar eso de Buda Mm. para decirles a ustedes como creyentes. ¿Ustedes qué piensan de Buda? Creo que no les va a importar. Es lo mismo que sentimos nosotros dos cuando ustedes nos hablan de su Dios. Tal cual. Así, es esa misma sensación que dices, Buda. Tal cual. Así, Dios, Jesús. O sea, lo mismito. Eso nomás, ¿qué vas Eh, a decir? no, una estupidez que son de esas que te ponen que los ateos somos más creyentes que los creyentes, por hablar de... Ah, Creo que eso ya lo aclaramos hoy en día, pero... esta es buena pregunta, ¿eh? ¿Son espirituales los ateos? No, solo los religiosos son espirituales. El tema es aclarar de qué tipo de espiritualidad estamos hablando. sí. Porque muchas personas nos asumimos como espirituales cuando leemos un libro, contemplamos un atardecer o un amanecer, eh, pero no nos gusta usar esa palabra porque se confunde, ¿sí? Se habla de espiritualidad como en el concepto de espíritu, el espíritu que Dios nos dio para luego trascender. No, no en ese concepto. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, en realidad como lo acabas de separar, sí. O sea, que somos personas que nos gusta, no sé, cosas simples, cosas que te hacen la vida más feliz. No sé, ¿puedes llamarle espiritualidad? Yo creo que sí, pero no quisiéramos que se confunda esa espiritualidad al decir, no, Dios, tu espíritu, el cielo o el infierno. No, no, por ese lado no, no va en realidad. No. ¿Qué piensas del Papa Francisco y de todas las personas que predican la palabra de Dios? Son traficantes de la fe. De hecho, estoy convencido que muchos de ellos son ateos, que saben que tienen que mantener el negocio nada más. ¿Qué piensan de las palabras de las personas que tratan de infundir la religión mediante el miedo? Bueno, ha sido O sea, así el mismo método es el método infalible de las religiones. exacto. Acá de vuelta preguntan, bueno, por el sentido de la vida, que ya dijimos, el sentido de la vida es el que cada uno le quiera encontrar a su vida. Y lo importante es no imponerle a los demás el sentido de la vida que cada uno le encuentre. ¿Qué habrá después de la muerte? Ya lo dijimos, pensamos que nada, porque somos seres Nada. biológicos, tenemos una vida. ¿Qué opinan de la mitología griega? Es buenísima, pero bueno, sigue siendo mitología. ¿Qué pensamos de los testigos de Jehová? Tenemos amigos que han sido que son ex testigos de Jehová, eh, y, y ellos nos han corroborado que son una secta, porque te separan de tus amistades, de tus familiares que no creen igual, y ni hablemos de esto que no permiten, en caso de que te estés muriendo, no permiten transfusiones sanguíneas o donaciones de Oh, órganos. sí, en realidad, y ahí es lo que justamente digo yo, ¿no? Hay personas que escriben y dicen, ¿por qué no respetas las creencias? Digo, es que hay cosas tan incoherentes y tan peligrosas que quieren vendértelas como bonitas, pero son tan peligrosas de fondo por ejemplo, eso, imagínate una religión que te diga que no puedes hacerte una transfusión de sangre sabiendo que eso te va a salvar la vida. Entonces, es de locos, es de locos. Y penosamente se ha escuchado casos de padres que evitan que sus hijos o su esposa o sus familiares cercanos tengan transfusiones porque tienen en su mente y en su concepto de Dios que eso es pecado y que eso no se puede hacer. Entonces, las creencias no se respetan. Y cuando se respetan, tenemos el ejemplo de Afganistán, ¿no? Oh, mira, ahí tenés un gran ejemplo. Che, le quiero mandar un saludo a Alex Lara que está mandando rositas ahí. No sé bien qué son, pero bueno, gracias. Qué buena onda.
Denle la pantallita, toquen hasta que se cansen, sí. Denle Like, para que like. así, de esa manera, pues TikTok nos comparta de forma orgánica y pues lleguemos a más personas que creemos les puede interesar bastante el tema. Hoy día abrimos nuestros espacios para que pregunten lo que ustedes quieran sobre el ateísmo, ya que para muchas personas nos hemos dado cuenta mediante nuestros videos y nuestra creación de contenido que el concepto parece ser que no es muy bien comprendido cuando en realidad es bastante sencillo y de ahí se agarran, de ese desconocimiento se agarran otro tipo de gente como pastores y cosas así para tratar de mentirles a los creyentes y de esa manera no dejarles que saquen sus propias conclusiones y vean la realidad de las cosas como debería ser. Veamos que... Este, de repente subieron las preguntas de una sola. A ver qué salió por aquí. ¿Qué creencia le impongo a mi hija? No le impongo nada. Además, mi hija tiene 4 años. O sea, si es con respecto a la religión, que ella decida lo que quiera hacer. No, no. No, yo en cambio, mis dos hijas están en colegio de monjas. ¿En serio? Mira. Sí. Bueno, Lo bueno, que pasa es la que hija, la hija de un amigo mío también, y ella es atea. Pero bueno, va por el yo nivel de también, educación que tiene. verás, yo considero que, o sea, es lo que me pasó a mí. Yo considero que la mejor manera de, o me parece la manera más consciente que para que uno pueda criticar algo es saber sobre ese algo. Entonces yo dije que ellas vivan la experiencia de lo que es una religión y todo eso, y luego saquen sus propias conclusiones y vean por ellas mismas, porque no sé, yo le apuesto y estoy casi seguro de que el ateísmo, uno llega al ateísmo conociendo bien las creencias. O sea, mantenerte en las creencias diciendo que las conocen solo te da dos opciones. O bien sacas beneficio de eso, o bien realmente no las conoces. O sea, no hay más opción para que te mantengas ahí. ¿Qué piensas de los milagros? Eh, los milagros, so- haciendo así un resumen, son esos eventos que son difíciles de explicar y que siempre y cuando favorezcan la idea de un Dios. Por ejemplo, una persona que enfermó de cáncer y misteriosamente sana sin ningún tipo de intervención médica. Lo más probable es que la gente diga, ah, eso fue un milagro de Dios. Pero cuando esa persona totalmente sana, con una buena alimentación, enfermó misteriosamente de cáncer, nadie habló de que fue un milagro. Entonces, por eso digo que eh, se le atribuye la palabra milagro a aquello que no tiene una explicación eh, científica, al menos, y que favorezca la idea de Dios, porque aquello que tampoco tiene una explicación científica, pero no favorece la idea de Dios, a eso no se le llama milagros. Ni lo Es toman en bastante cuenta, así selectivo. es. Nada, exacto. Exactamente. Y adicional a eso hay una cuestión que quisiera consideren todas esas personas que creen en los milagros. Por ejemplo, cuando sucede este supuesto milagro, llamémosle, que es lo más típico que la gente asocia como milagro, es algún tipo de curación sin explicación. Cuando se da este tipo de cosas, nunca las personas son llevadas a estudio para el saber cómo se curaron. Entonces, al final de cuentas, en realidad, hablamos de milagro. El milagro se mantiene mientras ese desconocimiento se mantiene. Porque si en realidad a una persona cogemos y esto inexplicable de momento que le sucedió, le hacemos un estudio y vemos las razones por qué sucedió, automáticamente deja de ser milagro. Si ya existe una explicación como tal, deja de ser un milagro. Entonces, esta magia del milagro se mantiene mientras justamente no queramos ni siquiera explicar el motivo de por qué se dio la acción que consideremos
como milagrosa. ¿Qué piensan de que los niños tengan que confesarse a corta edad? Es una imposición religiosa asquerosa, Es porque parte ya del de chico, adoctrinamiento, ¿no? es parte del adoctrinamiento, ya de chicos se los hace sentir culpables hasta de Culpables de haber algo, exacto. nacido. Eh, Exactamente. no. Y en realidad así funciona, ¿no? O sea, el objetivo es hacerte sentir inferior, saber que hay un algo superior para que tú sepas que no puedes rebelarte y si buscas de cierta manera rebelarte, ese algo pues te va a castigar. Y tú dices, a ver, ¿cuándo me castigará? Eso más, no te va a castigar en vida, te va a castigar cuando tú mueras, porque se supone que si en esta vida te va mal, no importa, tú tendrás algo mejor después. Y si en esta vida te va bien, pero no les compartes a los líderes religiosos, igualmente sufrirás. Entonces, de locos, la verdad, las creencias. ¿Hay alguna teoría que haría que creyeras en Dios? Mm, Dinos una para ver. sí. Sí, porque, o sea, a ver, yo personalmente de parte de las religiones en general que he escuchado, ocultismo, satanismo, lo que sea, en realidad ninguna tiene una teoría de mostrarte algo, solo tienen testimonios. Todas te dicen, no es que el milagro, es que yo lo sentí, es que son cosas así, o sea, nadie te tiene una teoría como para decirte, listo, analicémosle. Y ojo, aclaremos, teoría significa hechos comprobados. No tergiversemos la palabra teoría al definirla con suposiciones, como erróneamente se lo hace. Entonces, como que teoría, la religión, ninguna. ¿Nunca han tenido una experiencia paranormal? Acá pasa lo mismo que el tema de los milagros. Eh, ¿Qué es paranormal? Se supone que es aquello que no tiene, que escapa de la normalidad, aquello que por ahí no le podemos dar una explicación lógica y racional. Pero no quiere decir que sea paranormal. Quiere decir que a lo mejor tenemos que encontrarle aún la explicación. Antiguamente, te voy a dar un ejemplo. Eh, se a la gente que sufría epilepsia se le decía que estaba poseída. La gente decía estar viviendo un efecto, un evento paranormal con este tipo de personas. Cuando la ciencia, sobre todo la ciencia médica, descubrió que era la epilepsia, ya dejó de ser algo paranormal. ¿Sí? Las cosas son paranormales hasta que le encontramos la respuesta. Exactamente. ¿Qué piensan de los expedientes Warren? No, no sé si pienso algo al respecto. Yo no. ¿Cómo se crearon? ¿Qué había antes del Big Bang? Vos sabés que eso se lo escuché, escuché un blog de Javier Santaolalla, que es un astrodivulgador, un genio en esto, que lamentablemente dejó de hacer videos en YouTube. Ya. Pero teniendo en cuenta que todo el universo en algún momento estuvo comprimido en un pequeño punto y denso, fuera de eso, no existía el espacio ni el tiempo. Obviamente no sabemos cuánto tiempo estuvo el universo en esa singularidad, eh, pero preguntar qué había antes no tiene sentido. Es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Y ahí dije, wow, cómo quiero tener el conocimiento que tiene este chabón. ¿Quién creó al hombre? El hombre no es una creación, es el resultado de las leyes naturales, de la evolución y la selección natural. ¿Creen en el pecado? Obviamente que no. A ver, analicemos una cosa. ¿Qué es el pecado? Porque etimológicamente significa hacer las cosas mal. Todos hacemos las cosas mal.
Pero según el pecado, desde el punto de vista teísta, es todo aquello que le ofende a Dios. En ese sentido, el pecado no existe. Saludos desde Guatemala, saludos Guatemala. ¿Qué más tenemos por acá, pues? ¿Cómo empezaste a dudar de que Dios existiera? De mi parte fue porque había muchas cosas que eran incoherentes entre lo que me contaban en los catecismos con lo que me enseñaban en ciencias naturales. Entonces, estas incoherencias, al final de cuentas, uno en ese momento como niño preguntaba y no tenía una respuesta sustentable por un adulto. Entonces, como que ya me dejó muchas espinitas de por medio, como que no cuadraba. O sea, digo, ¿cómo es que en ciencias naturales me dicen esto, pero acá en el catecismo me están diciendo otra cosa? Y suena más real el de ciencias naturales que el del catecista. Entonces, si le pregunto al catecista, vea, me dijeron esto por acá, y él niega eso, entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Que lo que se están enseñando en la escuela o en el colegio no sirve entonces? Y son cosas así, cositas que uno va notando y vas viendo que los adultos van no teniendo respuesta a ciertas preguntas, entonces dices, no, aquí sucede algo. Y ahí uno se va adentrando, entonces así me pasó más o menos a mí. Acá hacen la observación de que tenés un arete en forma de cruz. Ah, sí. Sí, sí, sí. Tengamos en cuenta algo. La cruz fue un símbolo de tortura, no tiene nada que ver con el amor. Entonces, aquellos que la llevan, piensen un poquito. Si Jesucristo vuelve, ¿creen que les gustaría ver una cruz? No sean pendejos. Eh, Efectivamente, o sea, en realidad, si consideras que la cruz que llevo es porque creo en Dios, deberías reconsiderarlo un poco. Toma en cuenta que en una sí murió la persona que estás defendiendo, entonces como que no es tan buena idea. Acá preguntan, ¿el ateísmo es una religión? No, no tiene ningún dogma religioso. De hecho, se opone a todos los dogmas religiosos. Es una contraparte. Yo hacía un Eh, ejemplo justamente en un video, no recuerdo si lo subí o si está en borradores todavía, pero decía, por ejemplo, si el ateísmo, si las religiones fueran canales de televisión, entonces decía, el budismo es un canal de televisión, el catolicismo un canal de televisión, el cristianismo un canal de televisión, el ateísmo sería apagado. O sea, así vendría a ser. Nosotros, los ateos, no somos una religión, porque no tenemos un adoctrinamiento, un proceso de adoctrinamiento, no tenemos ceremonias, ¿sí? No tenemos esas cosas que sí tiene o caracteriza a las religiones como tal. Entonces, Te doy eso es lo que le hace a otro la religión. ejemplo. Te voy a Dime. dar otro ejemplo mejor. Si el ateísmo fuera una religión, esto es un peinado. Perfecto, exactamente. Así es. ¿Qué opinan de la ley de la causalidad? Esta es, suele ser un argumento que los creyentes quieren poner a favor de Dios, porque la causalidad supone que todo tiene una causa, pero en ningún momento se afirma que esta causa sea Dios. Los únicos que dicen eso son los creyentes. Exactamente. Pero cuando dicen todo tiene una causa, entonces ¿cuál es la causa de Dios? Ahí ya no quieren aplicar la causa. Porque la definición de Dios es un ser eterno, pero esa definición es una definición que la misma humanidad inventó y no es una definición Nosotros que esté podemos decir, estudiada y no, es que el comprobada. universo es eterno o sea, imagínense tener eso como argumentos, ¿no? También podrían decir, no, es que el universo siempre fue eterno y por eso, pero no, el objetivo es de explicar y hay gente estudiando para explicar eso. O sea, la naturaleza como tal ya está ahí, las funciones del universo ya están ahí. Lo que hace el humano es explicarlo cómo funciona y entender el funcionamiento de lo mismo. Eso es en realidad lo que hace la ciencia. En cambio, la religión no te explica, la religión se crea
explicaciones para hacerte creer sobre lo que quieras creer. ¿Sí? Porque eso más, no es que existe una religión en el mundo para decir, no, es que solo es de ese Dios. No, existen más de 4000 dioses actualmente que son adorados y cada uno con sus reglas, con sus religiones, con sus adoctrinamientos, con sus condiciones y con todo lo demás. Y tú piensas que la tuya es la correcta, pues buena suerte, nada más. Em, si no crees en Jesús, ¿por qué dijiste que murió en la cruz? Bueno, no, es lo que creen los cristianos, no lo que... Sí, es lo que creen ustedes y creo que tal vez fue por el comentario que hicimos de la cruz en el arete. Más que todo fue eso, Ah, sí. no es porque Sí. creamos en Jesús en realidad, no, no va por ahí. ¿Qué opinan del libro El caso de Jesucristo? Yo no lo leí, ¿no? Tampoco lo he leído, ¿Qué piensan de Danán? ¿Lo conoces? Danán. no. Eh, es un personaje de aquí de Argentina que eh, se hizo famoso, se ha hecho famoso por un montón de cosas, pero tirándole a las feministas. eh, Él es creyente y hay un par de videos que dice, Danán destroza a un ateo. Y vos ves el video, es más, tengo entendido que está armado, porque él en algún momento se descubrió que armaba los debates que supuestamente tenía por radio y ya de por sí el ateo que utilizan para llamar por teléfono eh, ya es prepotente, ¿viste? Una persona que insulta, O sea, ya le no dan un utiliza. perfil medio mala onda y todo, ya. Sí. Y entonces él le dice, bueno, yo creo en Dios y entre los argumentos que tira está este, el del principio de causalidad. Y que Dios por definición es un ser incausado, bla, bla, bla. Y es como que lo deja sin palabras al ateo. Eh, es un charlatán. Sí, o sea, por ejemplo, cogerse de ese argumento, o sea, la causalidad solo aplica para el universo, para Dios ya no aplica. ¿Cómo podemos decir que ganó el debate? Si al final de cuentas el argumento que está cogiendo es un invento del mismo ese rato. O sea, no, en Dios no aplica. Entonces, si en Dios no aplica, porque es Dios. ¿Y quién lo dice? Lo dice la Biblia. ¿Y por qué lo dice la Biblia? Porque es la palabra de Dios. O sea, no, ese argumento cíclico, fantasioso entre las cosas, no significa que así sea. La ciencia, al contrario, te explica y lo que no hay respuesta no se está inventando. No hay respuesta y se está investigando. Hay supuestas hipótesis que nos dan una supuesta respuesta de acuerdo a teorías que nos llevan a esa hipótesis, pero al final de cuentas la palabra final lo demuestra ya cuando el descubrimiento o la explicación es ya dada en su completa argumentación, ¿no? Entonces no es cuestión solo de decir, por ejemplo, la causalidad. Y esto es una serie de creyentes de nuevos, digámoslo así, que tratan de unir las creencias con la ciencia. Cosa que, a mi consideración, es una mala jugada contra de ellos porque nunca van a poder unirlo. O sea, no van a poder unirlo. Ya cuando comienzas, era un físico, lo vi en TikTok y subí, me acuerdo, un video de él. Era un físico que un poco tenía un concepto y me llamó mucho la atención. Dice, yo como físico, decía él, ya entiendo mucho más los fenómenos del universo y teorías, todo esto de mecánica cuántica, teoría de cuerdas y todo lo demás. Dice, ya comprendo de tal manera que cuando veo esta exposición de un Dios, es tan humanizada el concepto por el desconocimiento del funcionamiento del universo mismo, natural como es, que claramente se puede ver que ese Dios es una creación del hombre, porque el hombre le creó en las limitantes del conocimiento que había para ese momento. Ya ahora, como ha ido avanzando el conocimiento, pues ya ese Dios no alcanza a abarcar lo que en realidad es la naturaleza, es los fenómenos naturales, es los fenómenos del universo y todo eso. Viva Cristo Rey,
te dicen... ¡Viva! Sí. Conclusión. Según ustedes, Lemaitre, el sacerdote católico, creó la teoría del Big Bang para contradecir a su Dios. Lemaitre fue un No. científico antes que nada y el Big Bang postula que el universo estuvo comprimido en un punto pequeño y denso y se expandió. Nada más. Lo O sea, él demás de que... explica el es fenómeno de muy- por qué hay la expansión del universo, cosas que son comprobadas, ¿eh? O sea, está comprobado que el universo se encuentra en una expansión, tuvo un punto de origen, se inicia, eso explica el Big Bang. Ahora, que esa explicación de cierta manera vaya en contra de que, que el universo se formó en 6 días, pues no es que, no es que este científico católico, este sacerdote católico científico, haya buscado tampoco eso. Él solo explicó cómo funciona la naturaleza, el universo. Y a veces eso es un poquito de las cosas que los creyentes no entienden. O sea, no es que la ciencia se levante un día y dice, hoy día voy a hablar en contra de la religión. No, no funciona así. Te explican cómo funciona el universo y penosamente el resultado es que termine yendo en contra de sus dioses. Entonces, ese es el problema. Y el problema parte desde ustedes mismos como creyentes, que quieren algo irreal, volverlo real. Desde ahí empieza mal el concepto. Si ustedes vendieran esta deidad como tal vez un espíritu que te va a hacer, yo que sé, mejor persona por último, perfecto, pero ahora si dices que por no hacer lo que tú me dices que tengo que hacer, por tus creencias, yo voy a ser afectado, castigado y todo lo demás, eso es otra cosa. Entonces ahí es el problema. Si tú me dices yo creo porque me hace mejor persona, perfecto y súper bien, el mundo necesita mejores personas. Pero ahora si tú me dices tú no puedes hacer lo que estás haciendo porque mi Dios no te lo permite, ahí tenemos un problema. Porque muchas de las cosas que buscamos hacer es justamente ser buenas personas a nuestra manera. Si de tu manera tal vez es, te sientes mejor persona con un supuesto ser imaginario, pues bien por ti. Como te digo, el mundo necesita buenas personas. Si eso te hace buena persona, excelente. Otras personas no necesitamos de ese ser imaginario. No necesitamos de ese amo que nos diga esto está bien y esto está mal. ¿Sí? Y con eso van a decir, no, entonces eres un ateo y te gusta vivir no con moralidad. No, 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 al contrario. Yo considero que justamente esa moralidad depende de nosotros, no de un ser imaginario. Depende del entorno que nos rodea. Porque imagínate, aquí tenemos el ejemplo, el Islam. En el Islam, ahí consideran que el hombre puede tener, por ejemplo, varias mujeres y lo ven bien. Que la mujer no tiene permitido muchas cosas básicas que consideramos hasta derechos humanos y ellos lo ven bien. Entonces, eso es moral porque ellos son claramente religiosos. En cambio, por ejemplo, acá no soy religioso, pero busco tal vez ser una buena persona todos los días. Y bueno, de mi parte, les agradezco muchísimo se hayan conectado. Parece que ya existe una desconexión con nuestro amigo Pippen de No creo en tu Dios. No se olviden seguirle. Muchísimas gracias por compartir esta noche. Vean, fue algo improvisado. Quisimos responder algunas preguntas, sobre todo de muchas veces que no entienden qué es el ateísmo. Entonces, en esta casi 2 horas estuvieron con 2 ateos para que ustedes puedan preguntar las dudas y lo que ustedes deseen. Esperemos hayamos podido satisfacer de cierta manera a las preguntas que pudimos ver. Agradecemos mucho, fueron bastantes. Muchas vimos que se repetían, entonces tratamos de responder las que abarcaban un poco más por cuestiones de tiempo y de todas maneras no se olviden seguirme. Si no me sigues, sígueme, ¿sí? Ateo Digital. En YouTube, estas tertulias están subidas a YouTube después, así que en YouTube búscame como Ateo Digital, todo unido igualmente, ¿sí? Y ahí ves la conversación, si te conectaste en la mitad o si ya te conectaste ahorita al final, pues subiré al YouTube. Así que suscríbete para que te llegue la notificación cuando ya estemos por ahí. Millón gracias, una buena noche, ateos y no ateos,
y nos estamos viendo para mañana en otra tertulia. Mañana ya veremos de lo que estamos hablando. Pasen bien, una buena noche.